Hola a todos y bienvenidos de nuevo a un blog de Plutarco. Hoy os traemos un tema que a Plutarco le era particularmente querido, y es la cara visible de la luna. No solo habla de la luna en varios de sus tratados, sino que le dedicó un tratado entero. Así es, Plutarco le dedica un tratado enterito al astro. Y lo hace desde todos los puntos de vista posibles. Su naturaleza, que si es de tierra o fuego, la distancia entre la Tierra y el Sol, que si es una 70ª parte más pequeña que el Sol, todo lo que os podáis imaginar. Pero también nos habla de cómo y cuándo suceden los eclipses. Y es flipante porque nos cuenta además teorías que no eran muy conocidas en su época, o al menos no eran las más aceptadas, y sin embargo son teorías que la ciencia posterior ha demostrado como correctas. Sobre ello vamos a volver luego y os vamos a mostrar algún ejemplo. Pero como buen platónico, la función de un filósofo es intentar conseguir una buena comprensión del universo. Y eso no se puede conseguir solo desde el plano físico, porque el universo también se compone del plano metafísico, lo que va más allá de la física, meta, después, más allá. Y en esta obra Plutarco nos cuenta teorías, mitos, si queremos, sobre la función de la luna en ese plano metafísico. Y nos cuenta cómo la luna cumple una función escatológica, una función en la vida más allá de la muerte del ser humano. Y otra cosa no, pero se le ocurre un montón. Veamos más en detalle qué es lo que nos cuenta. Ya que acabo de mencionar la función escatológica, voy a empezar por ahí. Plutarco defiende en esta obra que el ser humano está compuesto de tres partes: el cuerpo, el alma y el intelecto. Esto nos lo dice muy claramente en el pasaje 943a. Y aunque son ideas que se van fraguando en el contexto cultural de su época, nuestro Plutarco es el primer autor, o es el primer testimonio escrito, mejor dicho, que nos lo dice claramente. Tres partes, no dos. La mayoría cree, correctamente, que el ser humano es un compuesto, está hecho de más de una cosa, pero incorrectamente que es un compuesto de dos partes solo, pues creen que el intelecto de alguna manera es parte del alma, por lo que se equivocan tanto como los que creen que el alma es parte del cuerpo. En la época de Plutarco, y antes de Plutarco, lo más común era ver el ser humano o como una unidad, un único ente en el que todo era un todo, o una dicotomía, es decir, que habían dos partes que se unían, normalmente el cuerpo y el alma. En este caso, el alma era lo divino, lo que se podía separar y lo que sobrevivía a la muerte. ¿Qué tiene que ver todo esto con la luna? Bien, pues la luna, según Plutarco, se encarga de crear para hacer la composición del ser humano y luego disolver después de la muerte uno de los componentes que componen el ser humano, el alma, el intermedio según él. El sol se encarga del intelecto y la tierra se encarga del cuerpo. Y así cada cuerpo astral, que representan el poder divino, o una parte del poder divino, se encarga de la creación y de la disolución de cada uno de los componentes que sirven para la creación de seres humanos a nivel antropológico. Por tanto, todos estamos ligados al universo. Y bueno, esta es una parte muy pequeñita de todo el mito que cuenta Plutarco y que se curra Plutarco. Así que yo os recomiendo, por supuesto, que lo leáis entero, porque los componentes se van separando, hay un ascenso del alma tras la muerte, en este ascenso hay diferentes castigos, según el valor ético del alma, cómo se ha portado durante la vida, cómo se va portando durante ese ascenso. Luego hay intelectos que intentan volver a un cuerpo sin haber conseguido un alma mientras tanto, un caos. Y la lían parda, y la luna tiene que recuperarlos, en fin, está muy guay, merece la pena. Pero volviendo ahora al plano físico. Os decía también que Plutarco incorpora muchísimos puntos de vista cuando habla de la luna en su tratado. Es decir, que intenta acceder a todas las perspectivas posibles para explicar qué es la luna, qué funciones tiene la luna, para qué sirve la luna. Todo lo que pueda contribuir a nuestra comprensión de este astro, Plutarco intenta incorporarlo en su tratado. Por citaros solo un ejemplo, he escogido 923b,
Es un pasaje donde la ciencia se utiliza para atacar una opinión estúpida, y por eso me gusta. ¿Cómo se consideraba en la antigüedad generalmente que la Tierra estaba fija? Bien porque Atlas la estaba sujetando sobre sus hombros, o bien porque estaba sujeta sobre unas columnas, no había peligro de que se cayera al vacío. Pero claramente veían que la Luna se movía, veían el transcurso de la Luna en el cielo. Por tanto, había gente que tenía miedo de que la Luna se cayera sobre ellos. Y en nuestro tratado, algunos de los personajes se burlan de otro personaje que podría estar asustado precisamente de esto, de que la Luna caiga sobre aquellos habitantes de la Tierra por los que pasa la trayectoria lunar. Pero no debería haber peligro, y el personaje lo tranquiliza con este argumento. Lo que evita que la Luna caiga es su propio movimiento y rotación, como los proyectiles en ondas que no caen al mantener su giro en la trayectoria. Es el movimiento natural lo que guía cada cosa, a no ser que algo lo desvíe. Esta es la razón por la que el peso no guía a la Luna, se entiende hacia abajo. Es contrarrestado por su impulso de movimiento circular. Es bastante interesante que este personaje acaba su argumento preguntándose si no habría que preocuparse más precisamente o maravillarse más precisamente por el hecho de que la Tierra que está quieta no se caiga, porque no hay nada, no hay ningún movimiento que impida que caiga al vacío. Pero claro, la Tierra en realidad no está fija, dato importante, aunque muchos lo creían así en la antigüedad. En cualquier caso, con esto nos despedimos y nos vemos en el siguiente blog con nuevas perspectivas sobre Plutarco y su obra.